retomamos una novedad, una situación, un caso que conocíamos al principio de esta semana. Conocíamos la respuesta policial a las últimas agresiones vinculadas, al parecer, a bandas juveniles. En total, 11 jóvenes serán detenidos, al parecer todos ellos integrantes de dos bandas conocidas como Dominican Don't Play y también Black Panther. De los 11 detenidos, 5 eran menores. Hablamos de chicos de entre 16 y 29 años de edad. Se les acusa de varios delitos de lesiones, de tentativa, de homicidio, robo con violencia y también atentado a agente de la autoridad. Esta tarde vamos a hablar precisamente de esto, de este tema, de estas bandas juveniles y de cómo son y cómo se organizan. No lo voy a hacer sola, sino que me acompaña Enrique Laviano. ¿Qué tal, Vanessa? Vamos a hacer para empezar un matiz. Hemos hablado muchas veces de esto, pero vamos a matizar y a incluir cosas nuevas en nuestros próximos minutos. Bandas juveniles, como decías tú, por un lado, bandas juveniles violentas, grupos organizados de jóvenes delincuentes, por otro. Ese es el matiz principal. Y que estas bandas juveniles violentas, a las que pertenecían estos 11 detenidos por la Policía Nacional, digamos que no están tan extendidas como algunos se pueden pensar. Hablamos de grupúsculos más reducidos y ahora os diremos por qué y os daremos más detalles. Lo primero que quiero que escuchen en sus casas y que escuches tú, Vanessa, es estos 27 segundos, el extracto de una canción musical y ahora les explico por qué. Escuchen. El combo que da la para, somos la versión más negra de la mafia siciliana. Si frenamos de película y no viste la jugada, te salen 300 tiros de donde tú no esperabas. Controlamos su bloque y hacemos que coja brillo. Mejor cojan valor porque ahí es que yo me quillo. Pregúntale a ti tú cómo hacemos los juideros y en la Central Miraflores cómo en San José da fuego. Ay, tú estás loco. El bloque 30, de 50, Anuel Sanjo. Se le conoce artísticamente a Vanessa como Big One. Está en prisión desde 2021 tras una operación policial en el barrio de San José. Estaba acusado y está acusado, por eso entró en prisión, de ser uno de los líderes de la banda juvenil violenta Dominican Don't Play. Aquí se vendía como un artista, lo que pasa es que había mucho más detrás. No sé si habéis apreciado en la letra, pero esta canción se llama Bloque 30, está en YouTube, al alcance de todo el mundo, y Bloque 30 es una denominación que utilizan los Dominican Don't Play para limitar su zona de influencia, su barrio, donde ellos tienen, digamos, esa prioridad, esa lucha con otras bandas, por ejemplo, los Panteras Negras, que tú hablabas de ellos, los Black Panther, que se sitúan en otras zonas de la ciudad. Enseguida explicaremos sobre Mapa de Zaragoza, donde ejercen su influencia, insisto, violenta, grupos reducidos de jóvenes violentos. Otra cosa son las bandas juveniles, donde ejercen su influencia este tipo de grupos violentos. Y precisamente la policía es quien combate estas bandas juveniles violentas. Vamos a saludar ahora, hablamos con José María Benito, él es portavoz de la Unión Federal de Policía. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos y hacía ese matiz mi compañero Enrique de ese dos tipos de banda. Nos centramos en las bandas juveniles violentas. ¿Cómo son, José María? ¿Cómo se combaten? Bueno, se combaten con bastante dificultad. Yo creo que aquí la labor consiste más en lo que es la labor previa de educación, de informar a los chavales jóvenes y a niños incluso, que son de los que se nutren este tipo de bandas previamente, porque luego ya es muy difícil salir de las bandas, es muy difícil la actuación policial. Ahora mismo en Zaragoza lo que hay es una guerra encarnizada, sobre todo por el territorio, ¿no? Por conseguir parte del territorio entre unas bandas y otras. Hablabais de los Black Panther y de los Dominican Don't Play, pero también han entrado recientemente en escena los trinitarios, que también quieren por decirlo de alguna manera, su trozo de pastel, ¿no? Y por lo tanto es complicado, una vez que ya hay chavales que son integrantes de estas bandas, el poder combatirlas con eficacia. José María, buenas tardes y, insisto, muchas gracias por estar con nosotros porque sé que tienes mucho trabajo. Hablabas de una guerra en Zaragoza. También vamos a matizar porque digamos que estos grupos luego tienen mucho pábulo y mucho nombre en los medios de comunicación, pero quizá no sean tan numerosos como pensamos. No, efectivamente no son numerosos. Lo que sucede es que se están convirtiendo cada día
en grupos más violentos. El problema ya no es que se reúnan en un parque, que consuman alcohol o consuman drogas. El problema es que han pasado ya los límites de esa actividad pandillera, de reunión, de jóvenes, de chavales, de críos, incluso bajo una ideología. Hemos pasado de eso a las agresiones, al pequeño tráfico y menudeo de drogas, a los delitos contra la propiedad. Quiero decir, es que el problema de estas bandas es que se han convertido en auténticas organizaciones criminales que lo que están haciendo ya es ampliar su ámbito delictivo y están cometiendo ya delitos, y algunos delitos graves como apuñalamientos y otro tipo de delitos. José María, ¿tú eres más partidario de empezar a explicar a los chicos, a los chavales, este tipo de cosas en el instituto o en el colegio? En el colegio, sin duda. Y de hecho la policía ya lo está haciendo. Está recorriendo prácticamente en toda España, pero fundamentalmente donde más auge hay de este tipo de bandas, de las consecuencias. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿De qué se aprovechan estas bandas? Primero, se aprovechan, lógicamente, de la inmadurez de niños y jóvenes. Segundo, en muchos de los casos les dan una cobertura, les dan un cariño, por decirlo entre comillas, ¿no? Todo esto entre comillas, les dan un cariño que quizá no tienen en sus familias. También buscan gente o chavales de familias desestructuradas que encuentran en ese grupo pues un lugar idóneo donde relacionarse con gente. Así es como empiezan a relacionarse con esta gente, pero claro, terminan de la manera que ya todos conocemos. Por lo tanto, cuanto más pronto empecemos en los colegios a decirles a estos chavales que lo que están haciendo es intentar captarles para finalmente terminar cometiendo delitos y delitos graves que tienen sus consecuencias, pues estaremos consiguiendo que haya gente que no ingrese en estas bandas. José María Benito, muchísimas gracias por atendernos. Reiteramos que tiene la agenda completísima. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí veíamos cómo apostaba por la formación ya desde bien temprano para que vayan conociendo cuál es la situación, sobre todo los más jóvenes. Cuanto antes mejor, Vanessa. Me voy a levantar porque nos vamos a ir al pantallón para explicaros un par de cosas y lo hemos dicho hace unos minutos. Lo primero, el mapa de Zaragoza capital con la influencia, insistimos, son grupos reducidos de los grupos juveniles violentos en este caso. Bueno, pues aquí lo estáis viendo. Delicias quizás el barrio donde más grupos se concentren. Esta es información recabada de las últimas operaciones policiales y los últimos datos que tenemos a nivel también de medios de comunicación. Dominican on Play, Trinitarios, que hablaba José María Benito hace poco, que también quieren su parte, vamos a decirlo así, común y llanamente, del pastel, y los Panteras Negras, los Black Panther. Luego hay otras dos zonas de influencia, en Las Fuentes y en San José, que es donde se concentran la mayor parte de las actividades de estos grupos, insistimos, juveniles violentos, que son un reducto, son grupos reducidos, pero cuando actúan, efectivamente actúan con cada vez más violencia. En San José hay un matiz, Vanessa. En 2021 la policía detuvo a 14 personas, una de ellas el chico que hemos visto en el vídeo musical, que se hace llamar B1, está en la cárcel desde entonces. Se descabezó a los Dominican on Play, se ha vuelto a detener a personas integrantes presuntamente de esta banda juvenil violenta. ¿Qué quiere decir eso? Que se van regenerando. Vamos a ir a otra imagen en esta pantalla tan grande que tenemos siempre aquí todas las tardes, para que lo vean todos bien en casa. Estamos hablando ya de bandas violentas exclusivamente. Son jóvenes, y esto también es información de fuentes oficiales, de 14 a 30 años, y en España se distinguen por su ideología. En el deporte se camuflan, no quiere decir que tengan vínculos con entidades deportivas, sino que se camuflan en el deporte para cometer esos actos delictivos motivados por el odio. Y estos grupos últimos de los que hablábamos, de origen latino, no quiere decir que ahora sean latinos, son latinos y de diversas nacionalidades, incluso españoles. Y el grado de implicación son grupos de referencia, por ejemplo los Dominican on Play, como grupo juvenil violento de origen latino, subordinados a otros grupos superiores o independientes, es decir, que no tienen vínculos con ningún tipo de organización y actúan de una manera independiente dependiendo de su ideología, su vínculo al deporte, motivación por el odio o grupos de origen latino. Pues precisamente los abogados, Enrique, son un sector que conoce de cerca, siéntate que vamos a seguir hablando de ello, conoce de cerca precisamente a los miembros de estas bandas juveniles violentas, y nuestra compañera Eva Sanz se encuentra ahora mismo con una de ellas, una abogada, con Carmen Sánchez. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, así es, me encuentro, como bien dices, Vanessa, con Carmen Sánchez, abogada que conoce muy de cerca a estos presuntos miembros de bandas juveniles violentas y que ha participado en algunos de los casos más sonados en nuestra comunidad. Vamos a hablar ya con ella. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Carmen, ¿cómo es ese trato personal con estos presuntos miembros de las bandas? ¿Cómo es ese trato abogada-cliente? Pues conmigo son bastante correctos. No en vano, su abogado es la única persona que tienen que les puede ayudar y les puede defender en esos momentos de detención policial, de calabozo, declaraciones ante los juzgados. El trato es totalmente correcto y no he tenido jamás ningún tipo de incidencia con ninguno de ellos. Cuando son detenidos, recurren a abogados, como su caso. A partir de ahí se inicia todo un proceso. ¿Cómo es todo ese proceso que queda por delante? Ellos ya tienen sus abogados de antemano y cuando los detiene la policía les leen los derechos, tienen derecho a nombrar un abogado y si no lo nombran se les pone uno del turno de oficio. Entonces es cuando ya nombran y la policía nos llama a los abogados que hemos sido designados. Primero se declara en la policía y posteriormente los recibe en declaración el juez de guardia. Muchas veces son las propias familias de estas personas las que recurren a los abogados. Sí, en los casos que yo conozco, las familias los apoyan y son las madres o las novias o los padres los que nos llaman también directamente a los abogados. Además, usted ha participado, ha defendido alguno de los casos más sonados de nuestra comunidad. Cuéntenos alguno de estos casos. Bueno, han sido numerosos, pero por ejemplo el crimen de la calle Princesa, que el acusado era un DDP, era un menor, tenía 17 años y fue culpable de asesinato, que cortó la vena de la pierna a una persona y resultó muerta y fue condenado a 8 años de internamiento únicamente porque era menor. Una vez se les dicta la sentencia, ¿usted vuelve a tener contacto con ellos? ¿Ha vuelto a saber cómo ha sido su vida después de ese juicio? Sí, de vez en cuando hablo con su madre y sé que está muy bien en el centro de menores y sigo manteniendo el contacto con todas las personas que he defendido, sí. Luego, cuando estas personas vuelven a salir a la calle, ¿se integran bien en la sociedad o suelen volver a recaer? Bueno, hay de todo, no se puede generalizar, hay que atender al caso concreto. Normalmente sí que se reinsertan, pero luego tenemos casos sonados en nuestra comunidad de asesinos que han salido después de haber cumplido una condena y han vuelto a matar y se ha vuelto a producir, o sea que no siempre se reinsertan. Pues Carmen, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Conexión Aragón. Bien, pues ahí dejamos ese mensaje de esta abogada defensora de algunos de los presuntos miembros de bandas juveniles violentas de nuestra comunidad. Gracias, Eva. Y estábamos escuchando el testimonio de la abogada de Carmen Sánchez. Siempre también mantiene un acercamiento de alguna manera y hablaba, por ejemplo, de la madre de estos menores, en algunos casos menores, que sigue hablando con ellos. Las familias físicas, Vanessa, son muy importantes. El problema es cuando se desligan de esta familia de toda la vida, cuando nos desligamos de los hermanos, de los padres, de los tíos y buscamos otra familia. Es decir, ese es el caldo de cultivo en el que estas bandas juveniles de delincuentes, vamos a decirlo así, captan y actúan. Hace poco oíamos varios titulares de que se mueven en el entorno de institutos y colegios, claro, porque cada vez van a por más jóvenes, de tal manera que si son menores de 14 años, luego de cara a la ley son inimputables. Esta es la parte judicial. Luego hay otra parte, la parte de prevención, de educación, lo que decía José María Benito, somos partidarios de explicar a los chicos lo que pasa cuando ingresas en una de estas bandas violentas al final, lo que decía Carmen, acabas en prisión o peor. Y luego también está otro lado de las bandas, el lado femenino de las bandas. ¿Qué papel tiene la mujer en una banda juvenil? Hemos hablado con María. María perteneció a los Latin King. Los Latin King en su origen sí que eran violentos. Hace tiempo que han dejado de serlo, ya son bandas juveniles, son grupos de jóvenes que se juntan y hacen diferentes actividades. Ahora ella da charlas a jóvenes y les explica los peligros de entrar en una banda juvenil violenta. Y esto decía de las mujeres, como ella, que una vez formó parte de una de estas bandas. No tienen los beneficios que puedes tener de formar parte del grupo, ¿no? Si se le pueden llamar beneficios, no tienes poder de decisión, pero en muchos casos asumen tareas complicadas, tareas delictivas, de acompañamiento, de esconder cosas ilegales, pero no tienen ninguno de los privilegios de ser un miembro de pleno derecho. Entonces, en muchos casos están bastante utilizadas en el entorno de estos grupos. Pero en este caso actúa un componente de masculinidad bastante fuerte y ese entorno de violencia en el de que ya por sí mismos están viviendo
lo que hace es que potencie esa posibilidad de que estas chicas sufran algún tipo de violencia, ya sea dentro de la relación o al intentar separarse, o que se les ponga la traba de que si te separas de mí, perfecto, pero que no te vea yo con nadie más. Que no te vea yo con nadie más, eso decía María. También nos hablaba en la entrevista que hemos tenido con ella de lo que hemos hablado desde que hemos empezado a hablar de este tema, de estas bandas juveniles violentas, de la prevención, de lo importante que es educar y prevenir para que las consecuencias no sean tan fatales como explicaba Carmen Sánchez con las penas de prisión y los delitos a los que se les imputan algunos. Esto decía María y coincide bastante con José María Benito de la prevención en las bandas juveniles. Desde lo social, para separar el grupo de la violencia. Porque una vez conseguimos que el grupo tenga una tendencia más social, tal vez unos espacios, estemos trabajando de forma constante con uno de estos grupos, podemos evitar o podemos conseguir que la violencia vaya disminuyendo y que los jóvenes que pertenecen al grupo, sin sentir que uno está intentando sacarles o separarles o extraerles de su entorno, simplemente tiendan hacia otro tipo de actividades sociales, hacia otro tipo de comportamientos que no tengan que ver con la violencia. Pero para eso hay que poner muchísimo trabajo en prevención, en educación de calle, en prevención de la violencia en centros educativos. Es decir, hay que poner muchísimos medios en todo el apartado de prevención y concentrar los medios policiales en lo que se necesita, que obviamente siempre se necesitan, para la cuestión delictiva, ¿no? Eso decía María y el ejemplo es claro, Vanessa, es como la manzana de Blancanieves, que al principio brilla mucho, es muy bonita, pero luego las consecuencias son otras. Y la policía también actúa y previene, da charlas en institutos y colegios. Atentos a lo que nos dice Carlos, Policía Nacional. Que conozcan los riesgos, ya que este tipo de bandas juveniles violentas al final son organizaciones criminales que se dedican a cometer delitos, tráfico de drogas, robos con violencia, riñas tumultuarias, pues son los más usuales. Y luego también les hablamos de los límites y de las consecuencias, porque en muchas ocasiones se habla de inimputabilidad de los menores, pero no tienen claras las edades, no saben cómo interactuar con la policía, porque en la parte operativa de la policía la prevención también existe, que es el hecho de hacer incautaciones de drogas, de armas o de lo que sea en los parques. Entonces, bueno, se trata de dar una visión global un poco de los problemas que pueden tener la pertenencia o el tonteo del acercamiento a este tipo de bandas y luego pues también de esos límites y consecuencias. Prevenir, pero ¿y si esto no funciona? Hablamos ahora con la psicóloga Ana Notívoli. Ana, muy buenas tardes. Estábamos hablando de prevenir, de formación, pero ¿tan grande es el poder de seducción de estas bandas juveniles? Es cierto que aprovechan diferentes técnicas y además perfiles, ¿vale? Perfiles sobre todo de niños que suelen haber sido víctimas de bullying, de acoso escolar o que tienen familias desestructuradas. Con lo cual sí que es cierto que ese poder que tienen ellos sobre estas víctimas es mucho, porque les están dando precisamente una familia o un grupo de pertenencia. Ana, buenas tardes. Como a José María Benito, muchísimas gracias porque sabemos que tienes mucho trabajo de estar con nosotros estos minutos. Digamos que es lo que hablábamos, ¿no? Es esa manzana de Blancanieves, es ese venderte esos sueños que tienes en un momento de tu vida donde realmente no tienes muy formada tu mente, vamos a decirlo así. Efectivamente, en ocasiones también sucede que esa figura de vínculo, de apego, la encuentran muchas veces en el que sería el cabeza de la banda, ¿no? Es decir, pues no tengo hermano mayor o no tengo padre o no me está prestando atención y encuentran en él esa seguridad, esa confianza, ese sentirse a salvo y es algo que ellos sí que suelen aprovechar a su favor. Ana, estábamos escuchando también antes a una abogada que ha llevado varios casos y nos contaba que, bueno, pues al cabo del tiempo muchos de ellos que han sido condenados acaban saliendo, vuelven a estar en libertad con sus familias. ¿Realmente es fácil volver a reinsertarse en la sociedad y no volver a caer en las garras de estas bandas? Como ya he dicho, es cierto que no hay que generalizar, pero aquí entrarían en juego varios factores. Por ejemplo, si al salir
tenemos una buena red social, tenemos una buena red de apoyo para no volver a entrar en ese tipo de necesidad emocional o incluso económica. También, por otro lado, pues la edad de estas personas o el tiempo que han pasado dentro de la banda, y también, por ejemplo, si la propia banda les deja pasar página o están constantemente pidiéndoles que vuelvan, o si la persona cuando sale de la cárcel hace cambios en su vida para alejarse de lo que es la banda, o por el contrario, por miedo o por represalia, se mantiene en cierto modo unida a ella. Ana, tú como psicóloga, ¿qué le dirías a un chaval de 13, 14 años que tiene muchas dudas, que se está formando, que no sabe hacia dónde ir y que de repente te dice que le han ofrecido formar parte de uno de estos grupos violentos? Pues yo le diría que realmente lo que le ofrecen no es lo que le están vendiendo ahora, que si necesita ayuda de algún tipo, que la busque, que la pida, porque hay muchas personas que nos dedicamos precisamente a ayudar, a apoyar o incluso a buscar grupos de referencia que sean más saludables, pero que no busquen en la violencia o en este tipo de grupos esa popularidad o ese grupo de sentirse seguro, que intenten buscarlo en otros sitios, pues como bien has dicho, por ejemplo, en el deporte, en grupos juveniles como casas de juventud que hay en todos los barrios de Zaragoza, pues un poco buscar esas alternativas no violentas. Ana Notívoli, muchísimas gracias por hacernos un hueco en la agenda. Nos vemos pronto. Adiós. Hemos conocido un poco más acerca de este tipo de bandas juveniles, sobre todo ese matiz que decías, bandas juveniles y bandas juveniles violentas. Y insisten los expertos, la formación es prioritaria hoy en día. Es muy complicado, Vanessa, porque empezaron siendo bandas de origen latino, ahora hay integrantes de todas las nacionalidades, incluidos españoles, lo decíamos hace un rato, y lo importante que es la prevención y la educación en estos casos, sobre todo, porque tú puedes formar parte de un grupo juvenil, de una banda juvenil, está claro, pero en el momento que das el paso y cometes actos delictivos y cometes violencia sobre otras personas, el final tienes que saber que no va a ser bueno.